Esto es Todo más Todo, el podcast. Bueno, ¿arrancamos o qué? Arrancamos, esto ya inició. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, público presente, jurado calificador, sean todos bienvenidos a otro capítulo más de Todo más Todo. Y por supuesto, yo no me encuentro solo, estoy con mis panelistas, vamos a llamarlos así, mis víboras, mis panelistas, pero como ustedes quieran llamarlo. Estoy con Daniel, estoy con Ronald y estoy con la perra. Hola. Ella se llama Nani, pero yo le digo perra. Así que No, sean no, todos creo que bienvenidos a te otro iba a decir capítulo que más no de tengo Todo más tu Todo. No, yo a nombre. ella no la voy a dejar hablar hoy, así que ella no tiene Ah, derecho. Gracias. A Daniel, ¿cómo Mira, estás? si ya van a empezar con la pelea y esto apenas es la introducción, me lo dicen porque si no las saco de aquí, las despido de una vez y nos quedamos Ronald y yo. hay una tensión extraña entre esos dos Hay una... personajes, cuéntame. Sí, Hay, mira, hay, mira, a la gente que nos está viendo, si usted nos ve hinchado, si usted nos ve así como medio raro, es que nos estamos despertando porque la gala interactiva se realizó hace unas horas atrás y aquí en España está amaneciendo y nosotros apenas ya estamos grabando esto en caliente, entonces... Y aparte de, hoy hicieron cambio de horario. Y Gracias. hoy hicieron cambio de sí, horario en sí, España, entonces, bueno, son muchas cosas, son muchas sí, sí. cositas. Yo creo que la única que está como una lechuga es Nani porque, porque bueno, El eh, pelaje se lo permite. sí, ¿El qué? el ¿Qué pelaje, dijiste? ¿qué dice No, ella? mami. Lo que pasa es que yo soy bella de nacimiento, no como otras. Que se inyectan votos. Sí. Bueno, bienvenidos todos los que se están conectando. Recuerden suscribirse, activar la campanita, seguirnos en Spotify como Todo más Todo, seguir arroba el observador de Mises, arroba Ronald Duque, arroba Nani la perra misóloga y por supuesto arroba Soraya y Muk, que es todo nuestro team de panelistas de Todo más Todo. Hoy vamos a hablar, como ustedes ya Jesús lo dijo, de la tramoya, de lo que sucedió en la gala interactiva, en la imposición de bandas especiales del Miss Venezuela 2023, lo que nos gustó y lo que no nos gustó. Vamos a empezar por el escenario. Me gustó muchísimo. Dime. Chico, pero Ronald saluda ¡Ay, primero. verdad! Es ¡Ay, que De verdad, la gente anda yo como sí soy! directa. ¡Ay, no! ¡Qué no, horror! al contrario, está genial porque vamos al grano, así como estos eventos nuevos de Miss Venezuela, que cada vez están yendo más al grano, ya cada vez eh, eh, al punto que es. Yo estoy bien de estar de regreso, feliz de ver en vivo y en directo estas peleas entre la perra y el caballero. Y Yo la iba a otra decir perra. cosas fuera Y de la, no, y la zorra, acuérdate. Yo iba a decir, Perra, como tú aquí lo tenemos un dijiste hace rato. zoológico, la perra, la zorra y la víbora. Aquí hay que buscar Dios ahora mío, qué animal Dios mío. representas tú. Un cuerpo espín. Un cuerpo espín. Un Ay, cuerpo espín. Cuerpo espín. mira, vamos a No, pero iniciar muy bien, muy por el bien, muy bien. Vamos a escenario. iniciar. Genial. El El escenario escenario de me gustó. iluminación, ¿les gustó? Fue Sí, sí, diferente a lo que nos mostraron en la gala pasada, así que gustó. exacto. Sí, Sí, estuvo exacto. lindo. ¿Qué dice la perra? Estuvo lindo, que por lo menos estaba bien iluminado, se le vio la cara a esas niñas. Porque hay Sí, veces que las exacto. iluminaciones juegan mal, pero esta oportunidad se vio muy, muy bien. Y hay que entender que esto es Sí, un evento exacto. previo, siempre y cuando tengan espacio para verse ellas bien iluminadas para que uno pueda apreciar detalles. Lo demás lo esperamos en grande para una noche final o para la preliminar. Estos eventos previos, Exacto. como estuvo ayer, está bien. ¿Sabes qué me gustó? Las pantallas que estaban a Las los lados, pantallas. Sí, que sí, sí. estaban a los lados, que eran Mm. en vertical, entonces proyectaban la fotografía de la chica, el estado, y ahí posaban para cuando les entregaban las Posición de bandas, bandas. en posición Sí, de sí. bandas, y eso me gustó mucho. Me gustó cómo se Y veía es el Muy bonito. ángulo, me gustó cómo se veían ellas, La la toma foto del total. fondo, la toma, o sea, estuvo lindo. Y esas fotos se ven bastante chulas. Aún no las han subido a las páginas de Miss Venezuela, o yo al menos no No, las he visto, y se ven sorpresa. bien. Hay varias que se ven súper guapas. Sí, exacto. A mí también me pareció súper novedoso el tema de la elección de los colores de los De visuales que eso se vamos a veían. hablar, de los colores, que De yo los amé. visuales que se veían súper bonitos.
Muy buena la distribución del escenario. Bueno, es el mismo escenario de siempre, es sensacional como tal. Creo que Sí, el estudio 1. eh, le añadieron pantallas, un punto súper válido para la presentación y los enfoques, las tomas, los colores, las fotos, preciosos. De verdad que muy bonito todo. Mira, Sí. ¿sabes qué me gustó? Yo amo, como lo ven aquí atrás, yo amo el azul en todas sus variantes. Desde el más intenso hasta el más claro, hasta el baby blue, pasando por el aquamarín. Y me encantó toda esa variante de azules que utilizaron para lo que fue el opening. Me encantó. Me Además que es encantó. de esos Bueno, colores que en su mayoría le queda bien a las Bien. personas. Exactamente, exacto. entonces no se Por ser colores sentía primarios, sí. exactamente, sí, sí, la verdad que a mí me Pero gustó la ya tú los elección. habías visto, Ciela, porque te haces la loca. Ya yo te voy a dar la Hay que primicia. fingir, hay que fingir. Ya yo había Hay dicho. que Ay, fingir. Dios. La gente está pasando información de quién le estará pasando información. Yo quiero estar en ese grupo de chat. Que me incluyan Eh, No, en el grupo. Quiero estar en el Chango, grupo de WhatsApp ya. Chango nos pasó la primicia. El fotógrafo oficial del Miss Venezuela nos pasó la primicia, mi amor. La que puede, mentirosa, puede. ¿Qué mentirosa. estarán La que haciendo puede, ustedes a Este, cambio de puede. esa información? Es lo que quiero saber. ¿Qué estarán haciendo ustedes para obtener esa información de primera No mano? estamos haciendo, no estamos entregando nuestro cuerpo. Ya quisiera, pero no. la información muchas veces viene sola, así que, ¿sabes? Pero bueno, en cuanto a los vestuarios de las chicas, también me pareció fantástico, Bellísimos, súper todo. bonito. El diseñador, una muy buena propuesta, súper fresco, nada, Lo de ¿sabes? las Nada faldas cartonado. que se las quitaron Precioso. y después volvieron otra vez. O sea, esa Exacto, nada cartonado, súper tendencia, súper bonito, súper acordes a la edad de las niñas, porque estas son unas niñas y de verdad que me encantó. La puesta en escena de los outfits preciosos. A mí me hubiese gustado, es verdad, que hubiesen, eh, el momento de desfilar fuese como un poquito más protagónico, no solamente Ujú. para ver el outfit, Sí, sino pero para poder un recuerda poquito que ver más de para eso cómo va tenemos su la pasarela. preliminar pronto. Bueno, Hoy solamente Bueno, eran que esto bandas. es novedad, exacto. Esto es novedad. Y Entonces, esto antes se llamaba la gala interactiva, ¿no? Ahora fue que le pusieron Sí. gala de bandas especiales. No siempre, siempre lo han hecho. siempre se ha llamado Gala Interactiva. Sí, 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 sí. Pero sí, ayer sí. se decía Mira, bandas que no me especiales en las gustó coletillas. que Vale, no todas sí, las yo también. candidatas tenían como la banda escrita con piedras. Claro. Eso sí se vio en Nietzsche, no me gustó. Eso sí no me gustó. Yo lo hubiese puesto, como han hecho en años anteriores, una banda transparente con las letras en Ujú. negro que resaltaran, porque alguna, por ejemplo, las chicas que tenían el Aquamarine no se les leía bien el estado y otras el candidatas estado. ni siquiera tenían el nombre del estado. Entonces, Sí. se hubiese visto lindo que hubiese sido transparente, como ya habían hecho en años anteriores, pero el resto del vestuario, precioso, precioso. Sí, sí, yo Y sufrí los, mucho. Mira, yo sufrí mucho para leer eso, porque yo con mi miopía y mi antimatismo, yo estaba diciendo, Dios mío, pero ¿quién es esta? Yo no Miopía, tú no estás, entendía, ya tú no estás leía ciega, bien. bella. Miopía, Ay, no, eso no. ya, tú estás ciega. perra, ¿y es verdad que Olvídate. los animales ven en blanco y negro, los perros o no? Sí, por eso que, pero algunos, porque yo te veo a ti, no, pero también te veo como un poquito pálida. Muy bien. Seca. Mira, otra cosa que celebré y que ya yo estoy harto de las plataformas. Quitaron las plataformas. Sí. Quitaron las benditas plataformas y las chicas se veían Información, más lindas. Me gustó cómo se veía. Sí. información, A ver, información. dato, Eso fue exclusiva. Ujú. Eso fue idea absoluta de la Nina. ¿Por qué? Porque ella dijo que ya eso no se ve elegante. Ya el Miss Venezuela, y es verdad, está acostumbrado a ser como que el concurso pionero donde al Miss Venezuela lo copian, no ellos copiar. Entonces, Exactamente. en pro de avanzar, en pro de marcar nuevas tendencias, ella decidió quitar este tema de plataformas porque dijo, ya no se usa, ya se ven feos, ya cae en lo repetitivo, es momento de evolucionar. Y eso fue, Muy bueno, bien. Nina Cecilia que avanzó. Si Por tienes un cierto, es muy vestido querida en la largo que lo quinta. tapas, genial. Si tienes un vestido largo y lo tapas, genial. Pero Con un cuando se vestido te ven largo, las piernas, lo que acabas de decir es exactamente. válido. Con un vestido largo que lo Claro. tape y te dé altura, bien. Pero en este caso En- está excelente que lo hayan sí, quitado porque no se ve sí. elegante, no se ve bonito. Ya pasamos esa etapa, estamos en otra era y además las chicas se vieron preciosas.
Te lo Sí. juro que se vieron preciosos en el escenario. Pero Bellísimas. y que tampoco fue solamente maquillaje y peinado y, ¿cómo se llama? Y el vestuario, también era como la energía. Siento que es un grupo que en verdad se lo está disfrutando y que en verdad se llevan bien y eso como que se transmite, o sea, se veía como, no sé, en Me ese gustó la momento puesta en cuando se hay van escena. como todos, ¿Les gustó hay la puesta como en todos. escena? Que salían como en grupo. Sí, a mí me gusta, la verdad que sí. Sí, por Me hubiese supuesto, claro gustado que que sí, hubiese ahí hecho es más, donde uno empieza a hacer las a comparaciones ver, que son odiosas, pero obviamente de eso se trata, ¿no? claro, y Exactamente. verlas en grupo no por orden del alfabético, porque muchas veces como estamos acostumbrados siempre que las organizan por orden alfabético, pues entonces solamente la única vara de medir es la que tiene al lado derecho y al lado izquierdo. Pero Exacto. cuando las distribuyen de manera sin ese orden, pues podemos ver que quizás una destaca cuando está al lado de la del estado que le corresponde, pero cuando la ponen al lado de otra que no está al estado que le corresponde, pues se diluye un poquito también. Mira, la Bueno, gente en redes sociales anda como muy atacada por las bandas especiales. A la gente se le olvida que estas bandas fue el mismo público que votó por esas Sí. bandas. Entonces, una banda especial o sea, da igual. Da igual sí, Exacto. pero es más, te Es apuesto que que la Miss es que Venezuela fastidio. ahorita yo me está doy en las cuenta, que no ganó banda. es que yo me doy cuenta ahorita que la fanaticada ya está demasiado enferma. Esa gente está como loca, esas mariquitas desesperadas, diciendo de todo, peleándose como que si esas mujeres estuvieran ahí con ellos. Ay, Dios mío, ay, que Dios me salve de caer en esas No, locuras. y que el perfil de esas personas es súper extremista. O el que vivió estos últimos 3 semanas votando, que igual hizo trampa, porque usted tiene que votar una sola vez. Si se pega todo el día ahí, se convierte en un bot más. O la gente que se queja, pero ni siquiera votó. Exacto. 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 Yo creo que esa es la peor. No, yo creo que esa es la peor. La gente que no votó, pero se queja. O sea, Ah, ya, esa es una banda especial que el patrocinante luego le va a remunerar a la candidata, creo que con algún producto o algún dinero, o va a Premio, hacer exacto. imagen por un año y ya está. O sea, eso no te va a dar Pero corona. exacto, yo les recuerdo a ellos cuando Mick Belly Castellanos en la cara interactiva ya no ganó nada. ¿Y qué agarró la niña? Agarró la corona principal. y creo que Le Amanda sirvió tampoco de, ganó o sea, nada. Sí, Yo no me no, no, recuerdo que exacto, mira, les dio un hubiera mira, plus, ganado. te les recuerdas la dio de Somos tú un, y yo, de la Pitichelli, la Pisiceli, no sé, me acuerdo, ya no me acuerdo. exacto, Pichiteli, niña, Bueno, Pichiteli. ella, esa niña, bueno, casi que, no sé, agarró un poco de banda ese ganó año, me todo. acuerdo. Esa arrasó. Ella se Ah, llevó como bueno, 5 bandas especiales. Ahora Todas. hablemos de eso. ¿Y cómo quedó Ahora Rosa hablemos de eso. Angélica? ¿Y cómo quedó Rosa Angélica? Papelón, bueno, papelón. pero por lo menos quedó hasta el final, somos tú y yo, Sí, hasta el top hasta el 5 llegó al Qué final. chiste menos. tan malo, qué chiste tan malo, qué chiste tan Mire, malo. pero importante, mire, citando el caso Pichitelli, ella, por ejemplo, participa, sabíamos que iba a ganar muchas bandas porque tiene una legión de seguidores y se llevó muchas bandas, pero ¿hubo ayer de verdad algún consenso para que esas que sabemos que tienen demasiados seguidores no se llevaran más de 2 bandas? Porque ninguna consiguió Bueno, más de dos No, bandas. hubo una regla, este año hubo una ¿Sí? regla. Bueno, sí, este el, año no, desde hace unos años para acá está la regla de que una niña no puede solo participar. dos bandas. Solo dos, bueno, antes eran 3, antes optaban por 3, este año por 2. Bueno, está Exacto. bien, me parece justo. Eso es como en el año 2017-2018 que podías comprar una harina pan por persona. Este año son 2 bandas por persona, ¿sabes? Sí, no, El también, número de cédula. A ver, Mérida, el número de ahí, cédula. Ya llevas 2, cuando, ya no compites más. Ya no cuando pueden, le exacto. preguntaron a Nina, Nina, ¿cuántas bandas yo puedo ganar de ahí? Ella le dijo, 2. Una no, dos. No, Como la del Migrán, como Valentina. Qué chistosita ella, estás tú hoy. Ay, la perra está animada. Sí, sí, Pero niñas, bueno, continuemos. chiquitos, chiquitas, A ver, chiquillos. pero que, Eh, a ver, para generar así como debate. El rostro se lo ganó Aragua, tiene un rostro precioso. Entonces, ¿de qué se Precioso, quejan? ¿De qué Sí, se precioso. sin quejan? duda. Estaba entre ella y Varinas, Exactamente. que esa niña tiene un Precioso. rostro espectacular. Que por cierto, quiero que hablemos ya de las candidatas. Por ejemplo, Varinas me Sí, sorprendió y todo. Aquí yo quemé a Varinas y ahora la tengo que aplaudir porque la niña regresó sí. cambiada. O sea, esa niña ha trabajado muchísimo en actitud, en el movimiento, en su cuerpo. O sea, está completamente cambiada. Qué lástima que esa niña no entró al Miss Venezuela con el... A ver, potencial tiene, pero no entró preparada. O sea, ella se está Sí. preparando ahorita. Qué lástima que no entró preparada Y porque que, hubiese sido fácil una Miss Venezuela. Bueno, no sabemos qué va a pasar en la sí, final, pero definitivamente es no, una no.
preciosidad. O sea, esa niña ha avanzado demasiado. Y por ejemplo, que también qué lástima que no entró un poquito más joven, porque yo creo que todos coincidimos que ella es muy Miss Mundo, aunque bueno, ya Andrea Rubio nos dijo que no podemos encasillar a las mujeres, pero ella por la edad que tiene creo que tampoco pudiera, si la eligen para el Miss Mundo, como el Miss Mundo ni siquiera se ha hecho todavía, van a volver a concursar como el Mundial cada 4 años, porque va más Sí, retrasado que total. nunca, tendría tiempo para prepararse, pero yo creo que igual la edad no le da. Creo que ya tiene el límite, el 28. ¿Qué otra candidata les sorprendió por allí? A mí Zulia, es verdad que a mí Zulia no me venía gustando y la gente veía en ella demasiadas cosas y ayer siento como que la vi un poco más fresca porque ya ella es una mujer imponente, grandota y si le hacemos un estilismo y un maquillaje muy fuerte yo la veía como un poquito adulta y ayer me gustó. Hay otra niña que no me Ayer gustó desde el los estilismos y principio. los maquillajes mejoraron en comparación a la gala anterior. Sí, Exacto. Bueno, también sí, sí. tomemos en cuenta que esto es un ensayo de error, van viendo looks, la primera impresión, y de eso se trata, ¿no? De los meses recorridos desde la imposición de banda hasta ahora, que las niñas evolucionen, se vean cambios en ellas, Sí. ya han practicado looks, ya han practicado estilismo, que puede funcionar, que no puede funcionar, y de eso se trata también, que ellas luzcan cada vez mejor y se le saque provecho a cada uno de los ángulos de su rostro y todo facciones que ellas tienen. Y eso, mira, fantástico. Sí, van trabajando, yo creo que con este tipo de eventos ya viendo cómo se va a cocinar ya la gala final, ajustando los detalles para poder ajustar ya todo. No, y yo imagino que Exactamente. también ellas empiezan a desarrollar como más seguridad. Es como la primera Claro, semana que al maquillador y al estilista que Estos les son, coloque, a confianza, lo que les seguridad, haga, exacto. dicen, otra quizás, ay no, eso a mí no me queda bien, eso no me lo haga. Mira, vamos a claro, probar Sí, otra cosa estos porque son, eso a mí no me mira, gusta. son exámenes parciales para ella, para que Sí. después se vayan preparando y ver qué es lo que va a salir al final. Vamos a Como ver. por ejemplo, a mí me gustó muchísimo el moño que le hicieron a Eliana. Sí, Iliana, Amazonas. Mis Amazonas, para mí fue de las mejores ayer. Esa mujer cuando salió y vio la cámara de repente así y dio esa vuelta, yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Un huracán? Me encantó Sí. el moño, se vio más estilizada, más bella, Mejor guapísima. que la cola, la cala interactiva, por supuesto, Me muchísimo mejor. encantó y creo que, creo no, fue de las mejores para mí, Sí, junto a Guárico, Sacra Guerrero y junto a sí. Mérida, las tres Mérida, mejores ayer. Mérida. A ver, top 3 sin duda. siento que la cámara las amó ayer, las mujeres estaban en su punto, en su elemento. Siento que yo vi en ellas tres una Miss Venezuela. Sí, Fácilmente. Perfectamente. Y lo que vimos también, por ejemplo, en Mérida, es que se vio bien en la gala interactiva, en la gala de imposición de banda, con la cola, y nos la estaban vendiendo demasiado con la cola, pero ayer con su cabello suelto también se vio bien. Entonces es una mujer guay, versátil. mira, y Exactamente. Amazonas, A Sacra la habíamos visto no se lisa llevó y ayer la banda. vimos un poquito de ondas, también se vio bien. Y el Amazonas no, Guárico, Guárico. Guárico. La Dani, ¿qué vimos ibas a lisa la vez decir? Llevó pasada. banda. Amazonas no se llevó banda anoche. Bueno, anoche en la madrugada, que sé yo. Bueno, pero de todas maneras, lo que sí se ganó esa niña fue el ojo del público, sin duda, porque resaltó muchísimo. Espectacular, sí. Mira, ¿qué opinan de la gran favorita a Anzoátegui? Yo creo que es Ay, solamente favorita en redes sociales. Yo creo que ya ni los mixólogos la tienen tan en el radar. Me parece que es una candidata con condiciones, claro que sí. No hay que negarle las condiciones porque es una candidata con muy buenas condiciones, que está haciendo un trabajo de marketing a través de sus redes sociales muy bonito, pero yo sí creo que si olvidamos lo que pasa en redes sociales y olvidamos lo que pasa en sus seguidores y nos centramos en lo que vemos en el escenario, ella, cuando mucho, le da para pelear por ahora un top 5. Sí, No la veo opino lo coronada. mismo que Ronald. No la veo coronada. No tiene esa fuerza que quizás, por ejemplo, tuvo Amazonas, que cuando Amazonas salió y vio la cámara, no sé si es que esa niña tiene una fuerza en sus ojos, en su mirada, que cuando vio y vio, o sea, la cámara la ama, sin duda alguna, y yo creo que eso no es lo que yo veo quizás en Anzoátegui. Y eso cansate que es guapa, desfila la Buen bien, niña cuerpo, tiene espectacular cuerpo, pero no sé por qué no termino de conectar con ella. Hay algo como que le llaman el aura, ¿no? El ángel, la el luz. ángel Yo que no se la tiene en el termino de ver. escenario. Exacto. Yo no te la Ujú. termino de ver. hola, la cedeño está aquí. Yo la La veo, yo a cedeño, ella la veo que no la igualita. escuchaba. Yo en Habla. ella no veo evolución, la veo igualita, una cara bonita, obviamente un cuerpo bonito, pero ya, o sea, una chica más bonita, ¿sabes? Sin ánimos Sí, de perjudicar, pero no ujú. sé, no sé, no me transmite
mucho. Nada, esa niña a mí me tiene aburrido, no sé, la veo así como muy forzada, como que abre la boca que te tengo que meter la comida para que forzate que me quieras, chico, que me tienes que querer. Y yo, pero ¿por qué, chica? No, no y no, no me gusta. No sé qué pasa con ella, pero no me gusta. A mí me gusta, pero me gusta como, por ejemplo, y fue a las comparaciones, pero como, por ejemplo, Selene en su año. Creo que Ajá. Selene me gustaba un poquito más porque era más alta, pero Mm. me gusta como ese estilo. Una mujer que yo la veo guapa, una mujer que tiene condiciones para estar ahí, pero que yo no la coronaría. Yo la pongo preciosa, adornar el top 5, pero yo no la coronaría. Claro. A mí me gustó mucho también Dependencias Federales, también Me Irmar encanta. Cabrices, bellísima. Me gustó muchísimo también del Tamacuro, la morena esta con el afro, Con el afro. preciosísima, ella tiene mucha fuerza en el escenario. Obviamente La Yo Guaira, la que vi es más un gruesa que la huracán. última vez. La Guaira que es un huracán, pero sin embargo, a mí no me gusta La Guaira. O sea, siento que es muy, 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 muy. Y tiene que bajarle, bajarle, bajarle. Pero La Guaira mejoró al menos, porque yo recuerdo que ella en la gala de las bandas oficiales, las presentaciones y eso, no me había gustado, no sé, como el estilismo y como no sé, rara. Al menos ayer no me gustó el labial rojo, pero el cabello me gustó, no sé, me va gustando más. Sé que Hay una gusta y a chica que a mí me mí gusta mucho y es Nueva Esparta. Siento que me está gustando esta chica y ayer tiene un lo hizo cuerpo muy bonito. bien. Falta impacto, pero bueno, ellas han ido mejorando muchísimo, todas en general, inclusive la que tú Sí. comentaste hace rato, Zulia, que tiene un rostro espectacular. Y Sí. también, así como aplaudí a Varinas porque ha trabajado mucho su cuerpo, también tengo que aplaudir a Sucre, que también al inicio de la competencia fue bastante criticada. Aquí también yo la critiqué por el cuerpo y se nota el cambio, la evolución de lo que era ella anteriormente en sus anteriores concursos, así que felicidades porque también ha tenido muy buena evolución. Muy bonito, es verdad. Y ahora, preguntas de las que repitieran. A ver. Repitió Mérida con 2 bandas, repitió Anzoátegui con 2 bandas y repitió Yaracuy con 2 bandas. Yo, obviamente, todo el mundo tiene a Anzoátegui en el radar por los seguidores, todo el mundo tiene a Mérida porque es parte del top 3 colectivo junto a Guárico y Amazonas, pero Yaracuy, ¿qué les parece Yaracuy? La chica Bueno, del cabello corto. ella es bonita, pero el tema está en que sí, de verdad, votaron los seguidores y se lo ganó bien ganado, bueno, genial. Pero antes, me hubiese gustado antes como lo hacían como que en Twitter, ¿sabes? Porque antes sí se podía verificar de que realmente las Las votaciones votaciones. correspondían, exacto, eran públicas y notorias, como se dice. Pero hoy en día tú votabas a través de la página, pero ¿quién contabilizaba esos votos? ¿Cómo era? O simplemente, o son los patrocinadores con el tema de, ¿sabes? De soltar billetes, No, pero eligieron más ella. allá de la banda, Pues vamos a no dar el lo sé, voto de confianza Bueno, que entre todos los a votos. mí ¿Cómo Yaracuy, le parece ella como candidata? Como a mí candidata. Yaracuy tiene que mejorar la postura. Los hombros Sí, caídos yo a hay ella que la veo encorvada mejorarlos. un poquito, sí. Hay que mejorar los hombros caídos porque los tiene como yo. Yo también soy Ajá, así. encorvada, sí, sí, Yo sí, también sí, soy es verdad. así. Y ella tiene ese problema. Quiero ver más Bueno, versatilidad en ella. Me está mostrando el mismo look del Tamacuro. Del Tamacuro era Sí, Daniela, del ¿verdad? año pasado, Sí, sí. Del año pasado me está mostrando el mismo look de la gala final. O sea que para la noche final también me va a mostrar lo mismo. Con el cabello corto Ah, se pueden crear mucha versatilidad y verte fresca. Pero me está mostrando lo mismo y vengo viendo lo mismo y quiero ver otra seguro cosa se de pinta el ella. pelo de rojo. sí, no, pero No. esta niña Cindy, yo creo que le hace falta eso, ponerse un poco más agresiva en la competencia. O sea, y ponerse también en la preparación, porque exacto, las posturas son las que tiene que mejorar. Ponerle como que ojo a eso. Y yo creo que pudiese avanzar un poco más en la gala final. Puede llegar a algo. Chicos, ¿quién para ustedes es muy pronto para decir esto y es una estupidez a lo mejor lo que voy a decir? Pero ¿quién traspasó la pantalla y a quiénes vieron ustedes ayer? Líder de la manada. Yo tengo ya la mía. Vamos a ver qué Por dicen ustedes. supuesto, Amazonas. Amazonas dice Amazonas. Jesús. Nani. Amazonas, obviamente. Esa niña no ganó banda, pero ganó el corazón del público. ¡Ay, qué ¡A la fuerte! perra! qué Está como fuerte. linda hoy la Nani. La Nani está como Qué- chévere. Ay, sí. Ronald.
Y es que a mí mi Amazonas me encanta, pero a mí ayer me atraparon más Guárico o Mérida. Y me atraparon tanto entre las dos que no puedo elegir No, una de las dos. necesito, no, necesito Guárico una. o Mérida. Para mí Mérida. Me jala el acento Bueno, latino. El Eso es acento de los andino. Rangers. yo, bueno, aquí Mérida. estamos divididos entonces porque yo vi a Guárico ayer como una Miss Venezuela. Yo le venía echando el ojito a Guárico, pero yo decía, mira, pero me mostraron algo ayer de Guárico, las ondas, tal, la había visto lisa, ahora la vi con ondas. El aura, lo que me refleja esa niña cuando habla, el cuerpazo que tiene, la actitud en el opening, esa mujer se dio con todo. Yo ayer vi a Guárico Bueno, la como vi Mérida. con la corona. Y Mérida, para mí, Guárico, Amazonas, Mérida. Mérida tercero. Yo es que ayer vi a Mérida. En ese clip del opening que estaba en el centro, yo Preciosa. la vi como hasta ese, como él dio la vuelta y el cabello le quedó aquí como un poquito entre desordenado y chic. Yo dije, ¿y esta mujer qué le pasó? Tomemos en cuenta también de que Amazonas no puede ir a un Miss Mundo o un Miss Internacional porque no admiten de que ella sea madre. La Claro. única opción para ella es un Miss En el Universo. universo, exactamente. Bueno. Exactamente. En fin, la gala de ayer solamente fue para entregas de bandas especiales, eso de Pero mira, Eso te me tenían que gustó. hablar de Eso me Diana, gustó. Diana, ¿Qué? Diana Silva. Resulta que Ay, esa niña verdad, vamos a hablar de Verdad, Dayana, Diana. vamos a hablar de Dayana, ¿verdad? Diana Silva. Diana Silva. Bueno, esta niña Ridícula. parecía, ay no, ustedes me van a disculpar y no quiero botar tanto veneno, pero es que ese traje que tenía parecía una lámina de zinc en encaje. No sé, no me Nani, plació, el gusto, ¿dónde lo tienes metido, mami? no me Porque Mira, gustó. a lo mí me tienes metido dentro encantó del Diana sol ayer. o A dentro de mí la me nariz. pareció que se encantó vio ayer. máxima. No me A mí gustó. Diana me encantó, me A encantó No, mí, ese ayer. plateado, no me gustó ese vestido plateado. mira, No. voy a decir varias cosas. ¿Qué me gustó a mí ayer de Diana? Ya bajó la hinchazón de la operación. Ya por fin podemos ver un rostro definitivo de Diana y un Bueno. rostro que quedó de 100, o sea, quedó espectacular, quedó divina. El maquillaje, parecido a lo que vimos en Miami, gustó muchísimo. El Bueno. vestuario, candela, Fabuloso. mami, candela. El del La mujer inicial, salió el muy del opening rojo me encantó. Estuvo fabuloso y de verdad que Fabulosa. la niña se dio con fuerza. Pero total. En ese toda su vestido salida, a mí me gustó en toda su salida, de Sí, verdad. sí, sí, a mí Diana me no me pareció que gustó. estuvo potrísimo. A mí El lo- cabello, A mí lo el de, cabello me lo de encantó. aquella capa que le envolvía el vestido, no sé quién hizo el vestido, pero felicitaciones al diseñador porque Sí. por esa línea es que se deben ir Diana, para sí. mi universo súper elegante, sobria, sin un cristal, que yo valoro los vestidos que no andan con el poco de pedrería, sin un Ajá. cristal y la mujer se Sí. vio máxima, se vio muy, pero Sí. muy bien. Muy top. Y demostró ayer en esa salida que en cuanto a escena, Ella es increíble. ella está lista. Ella está lista. Sí, Ella, sí, ella es total. increíble. Recuérdense que ella Increíble. tiene las tablas habidas y por haber y se vio máxima, de verdad que se vio súper bien. El rostro deshinchado completamente, la puesta en escena, sus salidas, el cuerpazo, que ella es eterna y es infinita, de verdad que espectacular, Diana. No, Y ¿y en sabes qué líneas pasa generales, en también? cuanto, ¿no? Termina y te digo Y en que líneas vi yo generales, también. a cuanto a la gala, me pareció práctica, rápida, al punto a lo que vamos, sin tanto show, sin tanta broma. Hicieron un opening, ok, salieron los bailes, pero ya, así, pa, y eso se agradece. Totalmente. Estuvo muy rápido y estuvo bien dinámico. Y bueno, sobre Sí, lo de Diana, exacto. sí, estuvo todo bien, pero ese vestido que a ustedes les encantó, a mí no me gustó, porque eso parecía parecía papel aluminio envuelto. ¿Qué vas a saber tú de Envidiosa, moda, mami, si no te sabes envidiosa. vestir? Como me dicen a No, mí. a mí lo que me pasó es que a mí Diana me encantó en la gira por Miami. Pero Diana es tan larga y tan delgada que como le ponían mucho pelo, a veces parecía una letra I, como que mucha cabecita y el cuerpo muy largo, muy finito. Claro. Pero ayer, con el pelo armado, pero con menos volumen, para mí se veía Preciosa. espectacular. Sí, De sí, verdad. no, yo O sea, ayer Diana vi a así, una Diana súper top 5 en El Salvador. elegante. Yo quiero que se vayan por esa línea de elegancia, de peinado, de estilismo. Se vio súper bien, buena actitud y me sorprendió. Te juro que sí me Vieron sorprendió. que Franklin Salomón dijo que le encantó Sucre. Ah, Ay, yo no, Sí, yo sí, esa parte sí. no la escuché porque yo cuando se iban a comerciales lo quitaba para meterme en redes para ver qué iban diciendo o comentando la gente. Bueno, agarra el
Agárrese ahí. Pero bueno, nada. Entonces, conclusiones. ¿Les gustó o no les gustó la gala? Me gustó la gala rápida, concisa, precisa, porque para eso va, para verlas en pasarela como tal, la tenemos la preliminar que va a ser pronto. Entonces, que por cierto, vamos a contar con la animación de la animadora número 1 de Venezuela, Eso está Daniela gratis. Ramos. No, mentira, Maite Claro. Delgado. Maite Sí. Delgado. Así que buena esa Benevisión. Fabuloso, ¿Qué precioso, va a ser? divino. Sí, sí, sí. Va a ser muy interesante la Play. Exacto. Esperemos que, bueno, que Venevisión nos sorprenda con unas excelentes tomas que se van a hacer realizar desde el Humboldt, que tiene tomas espectaculares, por supuesto, Espectaculares. con vistas a la ciudad de Caracas y lo que será al litoral central. Y esperemos que haga unas tomas fantásticas para lo que será la preliminar del Miss Venezuela. Otra cosa que quería comentar y felicitar a mi querida Fabiana Rodríguez, que fue en primera finalista del Miss Venezuela del año de Amanda, porque va a estar animando un programa especial que va a empezar en el mes de noviembre, que es como toda esta parte de labor social, así que también felicidades a la organización Miss Venezuela, porque eso deberían seguir haciéndolo año a año, reforzar esa parte social y llevarla Sí. a través de la pantalla y lo que están haciendo las chicas con el voluntariado. No solamente como se hace en años anteriores, que ponían un clip en la noche final y ya no. Que se haga un programa especial de todo y cada una de las cosas que hacen las chicas y las reinas salientes. Así que muy buena por eso y también feliz por mi Fabiana, que va a estar ahí. No, Y ahora Mira, a veces cuando uno ve esos clips, uno no sabe si eso está inventado, si es verdad, porque esa mujer, o sea, si hacen eso nada más por ese momentito y listo. Yo me quedo así Exactamente. como que, yo a veces me quedaba así en la puerta de mi casa y que esperando a ver si era que venían a hacer una labor social conmigo y nada. sí, a mí me gusta que desarrollen esas horas que invierten, porque son horas que invierten haciendo de verdad de colaboradores en causas súper chulas y que se vea más, que las podamos ver más. Y aunque parezca mentira, esas cosas es mejor verlas como sin ensayar. Cuando se las preguntan en portadas o cuando se las preguntan en una entrevista, no es lo mismo cuando en realidad vas y la ves y ves que lo Exactamente. estuvo haciendo. Exactamente. Bueno, llegamos al Total. final de este capítulo de Todo Más Todo. Recuerden seguir a Jesús, @el observador de Mises, @Nani la perra misóloga, @Ronald Duque, @soy Daniel Ramos, @ Soraya Imuk con K en Instagram y por supuesto seguirnos, suscribirse a este canal y seguirnos en Spotify como Todo Más Todo. Y bueno, chicos, nos vamos, nos despedimos. Así es. Bueno, para mí ha sido un placer otra vez estar una vez más aquí con todos ustedes, así que nos vemos en un próximo capítulo. Ronald, Nos vemos. Gracias por dejarme volver y a meter dinerito en las apuestas, que yo creo que ya cada vez se va vislumbrando el camino de cuál es la que les hace ganar esa inversión. Siempre Como los bienvenido, caballos. Ronald, tú siempre bienvenido, la otra no. Chao, Daniel Ramos, no. tienes que Bye. ladrar, La perra y la zorra van a terminar en una historia, ladra, una fábula. ladra. Chao, bye. Wow, 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 wow. Jadea, saca la lengua, no puedes. Chao, Chao, chicos, chao. chao. Guerra.